esta posibilidad. Silvia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia, gracias por la invitación. Es un gusto siempre en cada aniversario poder hablar con ustedes, ¿no? Muchas gracias por atendernos. Y te decía fuera de aire, tu investigación fue hace más de 20 años, ¿no? Fines de la década del 90, comienzo de los 2000, en un contexto también de una crisis muy fuerte que afectó claramente al sector agropecuario. Contame de tu investigación y de ese primer acercamiento a esa historia que en ese momento todavía era bastante silenciada. Totalmente. En primer lugar, sin lugar a duda, la protesta agraria de 1936, conocida como la masacre de Oberá, marcó un hito trascendental en la historia de lucha de los productores de la zona centro, ¿no? Y eso se extendió hasta la década del 70 con el surgimiento del movimiento agrario misionero. Este hito fundamental dentro de nuestra historia regional se mantuvo silenciada por muchísimos años. Ayer recordaba que fue necesario que pasaran 50 años para que surgiera la primera producción escrita referente a la masacre. Hasta hace 2 décadas existían pocas referencias sobre las protestas en estas producciones historiográficas. La mayoría de los relatos históricos, los relatos oficiales o hegemónicos, eran construidos en torno a los orígenes de Oberá, y principalmente en torno a la llegada de los primeros inmigrantes europeos. Y en este esfuerzo que tenían los pioneros por resolver problemas que estaban relacionados con el proceso de asentamiento, la organización de sus primeras instituciones de gobierno, el desarrollo de sus actividades agrícolas o la constitución de sus primeras organizaciones sociales y educativas. En este contexto de relatos oficiales, digamos, el asesinato y la represión de estos colonos ucranianos, rusos y polacos era un hecho casi ignorado en la propia sociedad. Recién en el año 1988, Irineo Ferreira escribe la primera publicación que relata la protesta en un artículo que lo titula Antecedentes de un episodio, que fue caratulado por un periodista como la masacre de Oberá. Irineo Ferreira había sido editor del diario La Colonia, que solamente salió en el año 1938, había sido director de Forestal en la zona de Samambaya y había podido recolectar el testimonio de Antonio Irisiuk, un colono residente en la zona de Samambaya, por lo cual él termina publicando este primer artículo, esta primera producción que hablaba de la masacre en el año 1988. Al año siguiente, en 1989, en el libro del Llevar Viejo a Oberá, de Jorge Lloyd Wickstrom, también se hace referencia a la masacre y Wickstrom aclara inclusive de que era un tema, un acontecimiento histórico que era difícil de historiar, dice en sus propias palabras. En este contexto surge esta investigación que se inicia hace 20 años atrás en el marco de mi licenciatura en Historia, y que culmina con una primera publicación, obviamente gracias a la edición de la Editorial Universitaria de Misiones y al acompañamiento y el apoyo del movimiento agrario misionero que financia algunos ejemplares de la obra. Lo que pasó ahí, digamos, ¿vos esperabas? Porque también fue un antes y un después a la hora de empezar a nombrar y hablar de esa masacre. ¿Cómo fue la recepción de ese trabajo y lo que se generó después? En primer lugar, la investigación se inicia a partir de la búsqueda de fuentes, ¿no? De fuentes documentales. En primer lugar, recuerdo haber empezado definiendo cuál es mi problema de investigación y tenía ganas de renunciar, ¿no? Las únicas evidencias sobre la masacre eran las producciones que te mencionaba recién. Entonces comienzo a trabajar en el archivo de Casa de Gobierno, en donde puedo hallar las memorias de los gobiernos de Carlos Acuña y de Agustín Banasco,
y donde encontramos diferentes documentaciones que se relacionan con la protesta, sino también con la situación política, económica y social de la época. Inclusive he podido hallar los legajos de los policías que habían participado de la represión hacia los colonos. Por una parte, estos documentos oficiales, y por otra parte, fui dándome cuenta, digamos, hallando durante la investigación en esos años, de que la prensa nacional y la prensa del territorio de Misiones había publicado posteriormente el 16 de marzo, al otro día de la represión, lo que había ocurrido a estos colonos ucranianos, rusos y polacos en la zona centro. Y así en el Archivo General de la Nación podemos hallar, y en la Biblioteca Nacional podemos hallar artículos de los diarios La Prensa, La República, La Nación, del diario La Vanguardia en Buenos Aires, y en el territorio de Misiones los diarios de La Tarde, El Territorio y un diario llamado Oberá, que se publicaba ahí en Oberá por la familia de Moreira. Frente a estos evidentes silencios en las producciones historiográficas oficiales, aparecen un montón, gran variedad de fuentes que fueron el sustento de esta investigación histórica, ¿no? Silvia, inclusive, perdón, ¿y en qué momento vos empezás a conectar con, ya sea, con la comunidad de Oberá, que de alguna manera todavía tenía esa historia sin contar, con quienes podían aportarte más allá de las fuentes documentales? Bueno, yo soy nieta de inmigrantes ucranianos y rusos que vivieron toda su vida en los helechos, ¿no? Muchos de estos colonos ucranianos, rusos y polacos eran amigos de mis abuelos. Mi bisabuela había participado de la protesta. Paradójicamente, comienzo a realizar la investigación sin saber que mi bisabuelo había participado de la protesta. Cuando se produce la primera publicación del libro, mi abuelo, al leer el libro, comienza como a permitirse recordar lo que había sucedido en estas colonias. Recordemos que estos colonos ucranianos, rusos y polacos venían a manifestarse a Oberá, desde la zona de Campo Viera, Samambaya, los helechos, ¿no? Desde las colonias, reclamando mejores precios para sus productos frente a la crítica situación que estaban atravesando en la producción agrícola, principalmente en relación a la yerba mate y el tabaco. En ese contexto estaban atravesando por graves problemas relacionados con la sequía y las altas temperaturas que afectaban a estos dos productos. El otro problema que tenían eran que los criterios de clasificación que utilizaban los acopiadores tabacareros impactaban en las ganancias que obtenían en su producción. Recientemente también se había implementado una ley en donde se crea la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, por el cual se establecen cupos y un impuesto para cada nueva planta que se plantase. Otros problemas como la distribución, las mensuras de sus tierras, el problema de la tenencia de la tierra, que los ponían en una situación de intrusos u ocupantes en tierras fiscales, fueron un montón de factores que fueron, digamos, afectando la vida de estos colonos que realmente vivían en una situación de extrema pobreza. Y en ese contexto, de alguna manera, la historia, digamos, de estos colonos me pertenecía, porque era la misma historia y la misma vida que habían vivido mis abuelos en la zona de los helechos, y que yo la conocía muy bien, porque además muchos de estos colonos eran amigos, ¿no? Compartían actividades culturales, compartían actividades religiosas, participaban de casamientos, mis abuelos, en donde yo, siendo muy pequeña, digamos, pasaba mis vacaciones en la chacra y si bien no escuchaba estos relatos, de alguna manera la investigación me permitió comenzar a descubrir una parte de mi historia, y como te dije, mi bisabuelo participó de la marcha este domingo 15 de marzo. Ayer hablábamos con un estudiante, con un profesor de historia que está haciendo también su tesis de licenciatura, que es Christian Zuberbuller, y que seguramente se habrá contactado con vos y demás. Y Cristian decía algo que también lo escuché en mucha gente de Oberá, que se empezaron a enterar de la masacre una vez que vinieron a la universidad. Y que antes no había, y que él pensaba que una de las cosas que podía explicar eso era o el miedo que quedó y la culpa, él hablaba, ¿no? Porque hay muchos vecinos, nos decían que se sentían culpables de haber llevado a otros vecinos que terminaron después asesinados o reprimidos, digamos, ¿no? Totalmente. Si bien existió durante muchísimos años
un significativo silencio, digamos, en los relatos, digamos, y en la memoria, digamos, de la sociedad obereña. La masacre permaneció latente en la memoria colectiva de estos colonos sobrevivientes, inclusive en los familiares de las víctimas, ¿no? Resulta muy significativo este silencio, este significativo silencio de este pasado que ha sido traumático, obviamente, para la sociedad obereña, solo puede ser entendida en el contexto de la década del 30. Recordemos que Misiones no estuvo ajena a los acontecimientos históricos de orden nacional a partir de lo que ocurre, digamos, con el golpe de Estado de Uriburu, ¿no? Y este contexto político cargado de un fuerte autoritarismo, ¿sí? Se caracterizó en Misiones por existir un campo político de gran dinámica y complejidad. Por una parte, la existencia, más allá que éramos territorio nacional, ¿no? En Misiones se registraba la actuación de diversos partidos políticos. Entre ellos podemos observar en las fuentes documentales del Archivo de Casa de Gobierno que entre los años 1933 y 1934 se observaba una mayor presencia del Partido Comunista, principalmente en Posadas, en donde se les atribuía que eran los responsables de difundir volantes y panfletos para atacar al entonces presidente de la Nación, Agustín Justo, ¿no? Y muchos de sus miembros de estos militantes comunistas habían sido perseguidos y detenidos por las autoridades policiales. Recordemos, por ejemplo, la figura de Marcos Kanner, muy conocido en Oberá, militante y miembro del Partido Comunista, o por ejemplo a Mateo Caravante, que había trabajado en la faceta postal de Oberá y que son sindicados como algunos de los organizadores de la protesta. Esto en realidad no es así, si bien son sindicados en la prensa nacional y en el territorio. En el caso de Marcos Kanner no había participado de la organización y no estaba en Oberá, presente en Oberá ese día 15 de marzo. Lo cierto es que en el territorio de Misiones había un gran activismo, digamos, del comunismo, principalmente en defensa de los derechos de los trabajadores. Ya en el año 1921 se produce una huelga de los sindicatos de obreros yerbateros en San Ignacio, en donde el Partido Comunista Misionero participa colaborando con los trabajadores yerbateros. En ese mismo contexto aparece la figura de Leandro Verón. Leandro Verón, recordemos, es el encargado de la represión, digamos, ¿no? Totalmente, Leandro. Nosotros podemos decir, digamos, que la represión hacia los colonos no tiene que ver con un exceso circunstancial de las fuerzas de seguridad, ¿no? Existen muchísimas evidencias que demuestran, ¿no?, que Leandro Verón, que era el comisario de Oberá para esa época, había participado de otras represiones, digamos, hacia movimientos similares como estos, como el que ya te dije, el que había ocurrido con el sindicato de obreros yerbateros en San Ignacio, con estos trabajadores, ¿sí?, en reprimir principalmente a Marcos Kanner, a Eusebio Mañasco, donde se produce la muerte de un dirigente, Alan Stevenson. También había participado Verón en infiltrarse en el movimiento contra los revolucionarios, los radicales misioneros que deseaban derrocar a Uriburu y que se habían unido al coronel Pomar en Corrientes para poder lograr, digamos, realizar un golpe de Estado. Es decir, Perón siempre estaba infiltrado, digamos, entre los dirigentes y los militantes, diríamos, que luchaban por sus derechos. Inclusive podemos observar que Verón termina siendo comisario, ascendido a comisario luego de haber tenido una brillante actuación en estos acontecimientos históricos, y esta referencia la podemos encontrar en su propio legajo personal. Hoy podemos encontrar los legajos personales de la policía de Oberá que participaron en la represión en el Archivo de Casa de Gobierno, y allí existen claras evidencias que fue ascendido luego de estos acontecimientos dados en San Ignacio, lo que tiene que ver, digamos, con el golpe de Estado y su infiltración a los radicales misioneros, etcétera. Evidentemente Pomar, y además porque el Estado, el territorio de Misiones, durante el gobierno de Julio Banasco, cuando ocurre el acontecimiento, controlaba todo tipo de participación política, reunión gremial, publicación, ya sea de un volante, un folleto o cualquier tipo de libro.
Y a Sí. esto se sumaba la ubicación geopolítica de Misiones, las dificultades que había en cuanto a la comunicación, a los transportes y principalmente la existencia de estas redes transfronterizas de militantes políticos, principalmente de comunismo, que colaboraba con el levantamiento de Pomar o que colaboraba en Paraguay, ¿no? Con lo que se conoce, por ejemplo, la toma de Encarnación, es decir, varios acontecimientos en donde la policía cumplía un rol fundamental para poder reprimir, diríamos, los derechos de los trabajadores. Silvia, estamos hablando con Silvia Baskiewicz, autora de La masacre de Oberá, el primer libro sobre esta masacre. Silvia, supongo que uno de los ejes también conflictivos para reconstruir fue la participación civil, si se quiere, ¿no? Porque hasta ahora, por decir, Verón es la fuerza represiva, es el Estado, la policía, pero bueno, esa pata civil participando de la represión, ¿cómo fue esa reconstrucción de esa situación? Totalmente. Las fuentes oficiales y las fuentes periodísticas revelan realmente que la acción represiva, digamos, de las fuerzas policiales hacia los colonos contó sin lugar a duda con el consenso de un sector de la sociedad local, ¿no? Pero esta sociedad local realmente veía con preocupación que la protesta podría afectar a los intereses económicos y en particular a los intereses de las compañías tabacaleras. Recordemos que entre 1920 y 1930 la producción tabacalera, digamos, va a ser importante en la zona centro del territorio, en donde los principales centros de producción iban a estar instalados en Oberá, en la zona de Bonpland, Cerro Corá, en colonias oficiales y también en colonias privadas como por ejemplo Puerto Rico, El Dorado y Monte Carlo. Sin lugar a duda, no solo contó con el consenso de un sector de la sociedad de inmigrantes que se dedicaban principalmente al comercio, digamos, y que vivían en Oberá, sino que también operó, digamos, como un fuerte ejercicio de disciplinamiento y control social. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, para evitar otro tipo de movilizaciones en otros sectores, en el territorio, ¿no?, intentaron frenar, digamos, la realización de la protesta. Silvia, obviamente, Oberá, siempre, digamos, algunos sectores de Oberá siempre ha visto, digamos, con preocupación, creo que en el transcurso de estos 20 años, a partir de la primera publicación, la masacre fue objeto de diferentes enfoques y surgieron un montón de otras investigaciones desde distintos campos disciplinarios, ¿no? Pero en el inicio tenemos que entender en el contexto que se produce la primera publicación del libro. Sí. En ese contexto molestó muchísimo a algunos sectores de la sociedad obereña que se hayan publicado los documentos oficiales y las fuentes periodísticas nacionales del territorio de Misiones. Porque nosotros relevamos a partir de la investigación un expediente del Ministerio del Interior de la Nación en el cual el fiscal Colman Lerner declara la culpabilidad de la policía que integraba, digamos, la comisaría de Oberá y de aquellos civiles o particulares que acompañaron a Verón, digamos, a reprimir a los colonos. Y eran nombres conocidos, por decirlo simple, ¿no? La mayoría se dedicaba al comercio y vivía en la zona céntrica. Ahora recordemos, entendamos el contexto. Oberá para esa época estaba constituida, el casco urbano eran 6 manzanas. El resto de esas 6 manzanas, las que concentraba, imagínate que la policía de Oberá, el edificio actual de la comisaría de Oberá, frente a la iglesia, se inauguró en octubre de 1935. Es decir, era un poblado que tenía alrededor de 17.000 habitantes frente a un territorio que superaba los 160.000 habitantes. Era uno de los lugares más poblados dentro del territorio nacional, del territorio de Misiones, ¿no? Silvia, y de esa primera publicación estamos ya ante la tercera edición, ¿no? Estamos ahí. ¿Qué cuestiones nuevas van a aparecer, si es que aparecen nuevas cuestiones en esta edición?
En primer lugar, me parece relevante, digamos, en la segunda edición y en esta tercera edición presentamos, digamos, una obra que fue escrita en el año 1941 por Alfredo Varela. Durante mi investigación, hace 20 años atrás, había hallado en el archivo del historiador Canvas 4 hojitas nada más de una obra que relataba la protesta, ¿no? En esa primera edición, uno de los capítulos me preguntaba yo, el título era ¿dónde está el autor? Porque habíamos hallado con Graciela Canvas esas hojitas en su biblioteca, pero realmente no decía quién era el autor, pero las referencias daban a hipotetizar que era sobre la masacre, ¿no? Al pasar unos meses de la primera publicación, el entonces director Capacho me llama en su oficina y me acerca un ejemplar de la obra que se titulaba La masacre obrera, escrita por Alfredo Varela en el año 1941, tan solo 5 años de producirse la protesta. Entonces, en la segunda edición, imagínate mi alegría haber podido hallar al autor. Sí. Estoy convencida que en los baúles de los colonos, cuando yo realizaba la entrevista, tenían la obra, pero era tanto el temor de hablar de la protesta y de lo que había ocurrido que ninguno se animó a entregarme la obra, porque mis entrevistas coinciden con el relato que escribe Varela en algunos aspectos, ¿no? Entonces, en la segunda edición del libro, digamos, publico la obra de Alfredo Varela en su totalidad. En esta edición van a poder encontrar la obra de Alfredo Varela. Alfredo Varela había nacido en Buenos Aires, era escritor y periodista, era miembro activo del Partido Comunista y era muy amigo de Marcos Kanner, que también era militante comunista, integraba la Federación Obrera Marítima, residía en Oberá. Y Alfredo Varela, en varias de sus visitas a Misiones, había conocido la situación de estos productores yerbateros y tabacaleros, y por lo tanto escribe, digamos lo que había acontecido a tan solo 5 años de producido el acontecimiento. Entonces es relevante, digamos, esta obra. 10 años después, hace muy poco he podido hallar otra obra que tiene que ver con una obra escrita por Juan Enrique Acuña en 1951. Enrique Acuña era miembro activo en un grupo literario llamado Triángulo, que lo acompañaban Manuel Antonio Ramírez y Felipe Arbó, y escribe una obra de teatro titulada Como una oscura hoja de tabaco, drama en 3 actos. Que fue una obra de teatro que fue presentada en el Teatro del Pueblo en Buenos Aires 10 años después de esa primera publicación de Varela. Así que bueno, presentamos esa obra y además la obra de Varela, ¿no? Porque recientemente, hace un mes, tengo en mi poder, digamos, la obra completa de Acuña, y también anexamos, digamos, un anexo de fuentes periodísticas de los diarios nacionales del territorio nacional de Misiones, para que otros investigadores y para que los lectores puedan leer las noticias completas de esos diarios que fueron publicados al día posterior de la protesta, inclusive hasta el año 1937, en donde se encuentra culpables al comisario, a los civiles que acompañaron a la policía y a colonos considerados indeseables, organizadores de la protesta, que son Basilio Cobán y Pedro Mucha. Silvia, bueno, un placer como siempre escucharte. Además, desde que empezamos a entrevistarte a partir de tu trabajo y de lo que significó la publicación del libro, esto que decías, ¿no? Otros investigadores, otras miradas, otros formatos empezaron a aparecer desde el documental, y la verdad que muy pero muy interesante, y como siempre muchas gracias. No, gracias a ustedes. También tenemos que destacar que en estos 20 años, como dijiste, existen numerosas investigaciones. En 1991, para recordar algunas, en 1992 el profesor Horacio Velastegui en la Facultad de Humanidades escribe algunos artículos titulados Los sospechosos, colonos extranjeros, o Primeras organizaciones obreras y masacre obrera. Y muy recientemente, digamos, en el 2013, otra investigadora de Oberá, Severa Barrios, escribe Memoria de un pasado histórico, Masacre de Oberá o Masacre del 36, y más recientemente la editorial universitaria en el 2016
2007 creo, publica Pedimos Pan, nos dieron bala, publicado por Guillermo Castiglione, también, que desde una mirada antropológica también aborda, digamos, la protesta agraria en 1936, y que habíamos iniciado nuestro camino hace 20 años atrás también, recorriendo, digamos, las colonias para buscar los testimonios de estos colonos que habían participado. Así que bueno, vamos a seguir hablando de esas producciones, porque te decía, ahora está la de Cristian, que estamos ahí esperando, porque él nos decía que está trabajando sobre el sujeto político del colono que fue a protestar en ese contexto, digamos, ¿no? Así que seguramente vamos a seguir hablando. Mil gracias, Silvia. Gracias a vos, Alicia, y un gusto siempre hablar de esto y recordar a estos colonos ucranianos, rusos y polacos. Un abrazo, muchas gracias. Silvia Baskiewicz, autora de La masacre de Oberá, este libro que, como ella contaba, tiene 20 años, un poquito más de 20 años, porque fue en el 2002 la primera publicación, ya va por la tercera edición con todos estos agregados que ella nos va contando, y que fue también como un disparador, como una interpelación a las memorias para que otros y otras se pudieran animar, ya sea a investigar o a hablar, a contar. Así que bueno, la masacre de Oberá en el marco de este nuevo aniversario que conmemorábamos o recordábamos ayer. 17:01. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta. Tenemos memoria de nombres completos. Fue un genocidio. Llevamos sus rostros, su cabello intacto, los dientes completos. Son 30.000 los desaparecidos. Nunca más violencias de Estado. Nunca más. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia, se produjo un incremento alarmante de casos, y por eso hoy, más que nunca, decimos basta. Para que esto no ocurra, es importante hablar de consentimiento. ¿Qué significa? Básicamente es que haya acuerdo, y para que esto ocurra debe darse de forma libre y activa. Esto quiere decir, por ejemplo, que una persona que sea menor de edad o que se encuentre bajo la influencia de las drogas o el alcohol no puede dar su consentimiento. El consentimiento es reversible, lo que significa que una persona puede cambiar de opinión. No es no. Si vos o alguien que conocés sufre violencia, comunicate al 144, las 24 horas, durante todo el año. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Somos 63 radios, de este a oeste y de norte a sur. Somos federales. Somos plurales. Somos radios universitarias y nuestras voces recorren todas las regiones del país. Somos Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. 98.7 Radio Universidad.
una y otra vez va la canoa, lleva el contrabando pa' vender, cruza con su carga la frontera, muy temprano antes de amanecer.